Enhorabuena, amigos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una sentencia del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia 00782-2013-PA/TC. Sentencia que desarrolla el principio de congruencia procesal y que tiene relación con el tercer pleno casatorio civil que desarrolla el tema de la indemnización en casos de divorcio por causal de separación de hecho. No sin antes agradecer a mi amigo Guido Aguila por su invitación para poder desarrollar este tema mediante el canal Tribuna Constitucional. Para poder desarrollar el tema, primero tenemos que tener en cuenta el caso concreto que motivó esta sentencia. De manera breve, voy a hacer referencia a ese proceso de divorcio por causal de separación de hecho, en la que un cónyuge demandante, llamémosle de nombre Juan, interpone divorcio por causal de separación de hecho contra su cónyuge, llamémosle María. María, en ese proceso ordinario, fue debidamente notificada. Sin embargo, no contestó la demanda. Como consecuencia de ello, fue declarada en estado de rebeldía. Llega el momento de emitir sentencia. El juez declara fundada la demanda de divorcio por causal de separación de hecho y además condena al demandante Juan a pagarle a María un monto por concepto de indemnización. El juez, en la sentencia, afirma que la demandada debe ser indemnizada de manera prudencial y razonable por haber resultado ser la cónyuge perjudicada. ¿En qué se basa el juez? El juez se basa en la afirmación del propio demandante que al momento de fundamentar su demanda señala que ya tiene otra pareja y con ella un hijo extramatrimonial y que por lo tanto, según el juez, ese hecho habría infringido el deber de fidelidad y por lo tanto la consecuencia es que la demandada resulta ser cónyuge perjudicada. No conforme con dicha sentencia, el demandante interpone recurso de apelación, la misma que se eleva al superior, y el superior confirma la sentencia, pero revoca en cuanto al monto y establece un monto que el demandante debe indemnizar a la parte demandada. Más allá que el juez de primera instancia dio un monto y el superior dio otro monto, lo concreto es que ambas instancias consideran que la parte demandante debe indemnizar a la cónyuge demandada por tema de cónyuge perjudicado. No conforme con ello, la parte demandante interpone un recurso de casación
Ese recurso de casación se eleva a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo declara improcedente porque considera que lo que pretende el actor demandante es que se realice una reevaluación de los hechos y de la prueba, situación que no se puede dar a nivel de Corte Suprema. Es así que termina el caso ordinario. La parte demandante, el señor Juan, interpone un proceso de amparo contra dichas sentencias. Y es así donde surge la controversia constitucional, estableciendo que si la indemnización otorgada por las resoluciones judiciales cuestionadas resulta constitucionalmente legítima o si por el contrario se ha configurado una violación del derecho de defensa y del principio de congruencia. Es así que en esta sentencia el Tribunal Constitucional desarrolla el principio de congruencia, que sería bueno tenerlas en cuenta porque me parecen interesantes. En un primer punto señala que el principio de congruencia procesal resulta especialmente válido cuando los intereses que las partes discuten son de naturaleza estrictamente privado. Eso para los civilistas es importante, porque entendemos que si estamos en un tema obligacional o un tema contractual estrictamente privado, debe respetarse en estricto el principio de congruencia procesal. Asimismo, el tribunal señala, cuando están en juego intereses de innegable trascendencia pública, la congruencia procesal sufre una relativización o flexibilización. Ese es el caso del derecho de familia. En el derecho de familia, los procesos de familia existe en su discusión situaciones de trascendencia pública, porque buscas proteger a un menor de edad, buscas proteger a los ancianos. Es más, el tercer pleno casatorio ha señalado que el juez de familia cumple una función tuitiva, tutelar, en no solo proteger a las personas, sino también a las instituciones jurídicas como la familia o el matrimonio. En consecuencia, el tribunal acepta que en los casos donde en la discusión exista trascendencia pública, se permita la relativización de la congruencia procesal. Ese es el caso del derecho de familia. De ahí que el Código Civil, en el caso de separación de hecho, imponga al juez un deber tuitivo respecto a la estabilidad económica del cónyuge perjudicado, que lo faculta a fijar una indemnización u ordenar la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, resulta justificado, dice el tribunal, que la indemnización sea fijada como punto controvertido, aun cuando no se hubiera demandado por alguno de los cónyuges. La correcta aplicación de la función tutelar por el órgano jurisdiccional exige al juzgador realizar un juicio de inferencia a partir de hechos objetivos a fin de evaluar la existencia del cónyuge perjudicado y fijar, si fuera el caso, la indemnización. Esto último resulta importante destacarlo, porque en esta parte puede que los cónyuges, ninguno de ellos de manera expresa, pida la indemnización. Sin embargo,
el juez, para poder pronunciarse de oficio, tiene que partir de hechos concretos y objetivos que derivan del propio caso. No puede partir de la nada. Tiene que partir de un hecho concreto que las propias partes hayan señalado, ya sea en el escrito de la demanda, ya sea en el escrito de la contestación o en otro escrito que se haya desarrollado en el proceso. El Tribunal Constitucional cita al tercer pleno casatorio, teniendo en cuenta que el tercer pleno casatorio, Casación 4664-2010-PUNO, en el precedente 3.2, precedente judicial vinculante, donde se sostiene que el juez de primera instancia de oficio se pronunciará sobre dicha indemnización siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios. En el caso en concreto que motivó esta sentencia, la parte interesada respecto de la indemnización sería la cónyuge demandada, pero la cónyuge demandada fue declarada rebelde. La cónyuge demandada no se presentó al proceso en ningún momento. Entonces el juez ordenó pagarle una indemnización a la demandada sin haber desarrollado nada en el proceso, sin haber dicho nada respecto a los perjuicios que se le hubiere causado, basándose solamente en la afirmación del demandante en el sentido de tener un hijo extramatrimonial. Entonces, es ahí donde el Tribunal Constitucional también cita el fundamento 80 del tercer pleno casatorio, que dice lo siguiente: si no hay pretensión deducida en forma acumulada en la demanda o en la reconvención, por lo menos debe haber alegación de hechos concretos de la parte interesada referente a los perjuicios sufridos y que la contraparte tenga la oportunidad razonable de contradecirlos para que el juez pueda pronunciarse en la sentencia sobre la estabilidad económica del cónyuge perjudicado. Esta cita resulta importante porque si la parte demandante considera que es el cónyuge perjudicado, tiene la facultad de acumular en la demanda el pedido indemnizatorio. Asimismo, si la parte demandada considera que es cónyuge perjudicada, tiene la facultad de plantear una reconvención. Pero si ninguno de los cónyuges lo pide expresamente, el juez de oficio podría pronunciarse sobre la indemnización en aras de tutelar la estabilidad económica del cónyuge perjudicado, siempre que se basa en hechos concretos referidos de la existencia de cierto perjuicio, que lo tendría que hacer la cónyuge perjudicada, en este caso supuestamente la cónyuge demandada, pero no lo hizo. Es más, el juez en el caso concreto condena al demandante a pagarle a la demandada una indemnización bajo la afirmación del propio demandante, sin darle la posibilidad al demandante de poder defenderse en relación a esa pretensión. Con lo cual resulta lamentable lo que han decidido los jueces en ese sentido. Es por ello que el Tribunal Constitucional concluye en relación a la congruencia procesal señalando lo siguiente: tales hechos objetivos podrán servir al juzgador para valorar el perjuicio causado,
Será suficiente que el cónyuge afectado alegue y logre acreditar a lo largo del proceso hechos concretos que demuestren el perjuicio sufrido. La relativización del principio de congruencia y el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado no autoriza al juez en ningún caso a fijar discrecionalmente una indemnización a favor de un supuesto cónyuge perjudicado. Es por ello, el Tribunal Constitucional también señala, si es que no se ha denunciado algún perjuicio, ni existe prueba alguna en ese sentido, o peor aún, si el interesado expresamente ha renunciado a tal pretensión o fue declarado rebelde, si a pesar de tales circunstancias el juzgador impusiera el pago de una indemnización, incurriría en una grave violación del principio de congruencia. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el caso en concreto, como lo hemos hecho referencia, la parte demandante, el cónyuge demandante, de nombre Juan, es quien señala en su demanda que tiene un hijo extramatrimonial. Pero el propósito del demandante de señalar ese hecho era con el ánimo de establecer que la causal de separación de hecho está debidamente probada en razón de que no existe ya con la demandada ningún tipo de relación matrimonial o que no hay intención de retomar una convivencia. En ese sentido, eso fue el propósito del demandante de señalar ello. La parte demandada, al estar en situación de rebeldía, en ningún momento presentó hechos concretos en razón de esa situación. Muy diferente hubiera sido el caso si la parte demandada, al momento de presentarse, hubiera hecho referencia que el hecho de que su cónyuge tuviera otra relación o un hijo extramatrimonial le hubiera causado cierto perjuicio y que tendría elementos probatorios que acreditarían esa situación, ahí sí el juez de oficio, aun cuando la parte demandada no hubiera pedido expresamente la indemnización, el juez se hubiera pronunciado sobre ello, respetando el contradictorio, dándole la oportunidad al demandante de poder alegar o decir lo que corresponda en relación a ese punto. En el caso en concreto, eso no pasó, porque la parte demandada estaba en una situación de rebeldía, no se presentó en ningún momento al proceso y que el juez condenó al demandante bajo su propia afirmación y sin darle la posibilidad de poder defenderse en ese caso. Por lo tanto, es muy importante lo que sostiene el Tribunal Constitucional. No solo habría aplicado, dice el Tribunal Constitucional, el derecho no invocado, sino fundamentalmente habría incorporado hechos al proceso. Tal proceder atenta directamente, además, con garantías esenciales de la administración de justicia, contenidas en el artículo 139 de la Constitución, como son la imparcialidad judicial y el derecho a la defensa. Es el juez, en el caso concreto, quien afirma en la sentencia que el hecho que el demandante tenga un hijo extramatrimonial ha infringido el deber de fidelidad y por lo tanto
la cónyuge demandada resulta ser perjudicada y por ello corresponde una indemnización. Es el juez quien asume que la cónyuge demandada está siendo perjudicada. No es la cónyuge demandada quien señala ser cónyuge perjudicada, sino es el juez quien asume tal situación, por lo tanto incorporando algo que las propias partes no lo han señalado. Es muy subjetiva su apreciación, porque se está basando en una afirmación unilateral del demandante que no ha sido contestada ni cuestionada por la parte demandada. Entonces, ahí señala también situación que resulta evidente si se considera que en el proceso civil la parte emplazada fue declarada rebelde. Por lo tanto, los juzgadores no tuvieron base jurídica ni fáctica para emitir pronunciamiento sobre la cuestionada indemnización. Por lo tanto, impusieron a partir de apreciaciones subjetivas esa indemnización. Y se entiende que son apreciaciones subjetivas del juez, porque la parte demandada no ha señalado nada. Nos ponemos en una hipótesis. ¿Qué pasa si la parte demandada no quería ninguna indemnización y lo único que quería es el divorcio? ¿O qué pasa si la parte demandada tenía también otra relación o también tenía hijos extramatrimoniales? Eso podríamos ingresar en una serie de hipótesis que podría desvirtuar lo dicho por los jueces en este caso. Por otro lado, el Tribunal Constitucional también concluye en relación al derecho a la defensa, dice lo siguiente: se ha vulnerado el derecho a la defensa del demandante, puesto que los jueces ordinarios lo han sorprendido con una decisión indemnizatoria, sustentada en razones respecto de las cuales el ahora recurrente nunca tuvo oportunidad de contradicción, toda vez como ha quedado establecido, nunca fueron invocadas por la contraparte. El contenido constitucionalmente garantizado de este derecho de defensa en ningún caso puede producirse en la posibilidad de defenderse contra los argumentos del juez. Esto también es algo muy importante, porque si yo soy parte en un proceso, yo me defiendo de las afirmaciones de la contraparte. De eso se trata el contradictorio. De lo que afirma el demandante, el demandado tiene el derecho de defenderse, aceptar o negar. De lo que afirma el demandando, el demandante también tiene el derecho de poder decir lo que considere. No podemos defendernos de los argumentos de los jueces. No podemos ejercer derecho de defensa en relación a lo que el juez subjetivamente argumenta. Porque de ser así, el juez, al introducir hechos, suposiciones o hipótesis al proceso, estaríamos defendiéndonos en razón de él, y eso no es el derecho de defensa. Por lo tanto, el juez dejaría de ser un tercero imparcial y se convertiría en parte dentro de un proceso. Entonces, queridos amigos, esta sentencia del Tribunal Constitucional complementa lo señalado en el tercer pleno casatorio civil. En algún momento escuché a alguna gente decir que la contradice o que se opone. En lo personal creo que no,
en lo personal creo que nos ayuda un poco a entender cómo debería de ser el pronunciamiento del juez en estos casos. Recordar que el tercer pleno casatorio desarrolla la posibilidad que tiene el juez de familia de pronunciarse de oficio respecto a la indemnización en casos de divorcio por causal de separación de hecho en razón de que uno de los cónyuges resulta ser perjudicado, y para velar por la estabilidad económica de este cónyuge perjudicado, le permiten al juez pronunciarse de oficio por la indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. Sin embargo, esta flexibilización o relativización, como sostiene el Tribunal Constitucional, al principio de congruencia procesal, si bien se acepta en el derecho de familia debido a esa trascendencia pública que tiene, sin embargo, debemos tener claro que más allá que ninguno de los cónyuges pida expresamente la indemnización, que pueden pedirlo, tanto el demandante, si considera él ser cónyuge perjudicado, lo puede acumular a su pedido de divorcio por separación de hecho, o si la parte demandada considera ser cónyuge perjudicada a consecuencia de la separación de hecho, lo puede pedir vía reconvención. En el caso que no lo hayan hecho expresamente, se tiene que partir de hechos concretos. El juez tiene que partir de hechos concretos y objetivos para poder pronunciarse sobre la idea de cónyuge perjudicado. Pero esos hechos concretos, ¿quién los tiene que decir? ¿Quién los tiene que presentar en el caso? Los tiene que presentar la parte interesada. Y la parte interesada no es a quien se le va a condenar, sino a quien se va a beneficiar por ese tema de indemnización. Que en el caso concreto, quien tendría que haber planteado hechos concretos en relación a ser cónyuge perjudicada sería la parte demandada, pero no lo hizo porque estuvo en situación de rebeldía. Entonces, el juez es quien incorporó una hipótesis, un hecho subjetivo. El juez señala que esta situación descrita por el demandante en razón del hijo extramatrimonial constituye el hecho por el cual la cónyuge demandada resulta ser perjudicada. Pero como hemos dicho, la cónyuge demandada no ha señalado absolutamente nada. Y más aún, y lo peor, es que el juez condena al demandante sin haberle dado la oportunidad de poder defenderse. Es por ello que al final el Tribunal Constitucional dice que el derecho a la defensa es en razón de los argumentos expuestos por la contraparte y de ningún modo puede ser en razón de los hechos expuestos por el juez de manera subjetiva. Entonces, es muy importante lo que ha señalado en esta sentencia el Tribunal Constitucional para poder entender cómo debería ser la aplicación de este pronunciamiento de oficio
en los casos de indemnización por causal de separación de hecho. Con esto he querido compartir con ustedes estas ideas de manera breve y precisa, esperando compartir otros temas en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.